A Empédocles se le reconoce una propuesta sobre la generación de las formas vivas. Para él, la Tierra tuvo un poder que hoy no tiene. En tiempos primitivos produjo una mayor diversidad de seres vivos, muchos de los cuales fueron incapaces de subsistir y dar continuidad a su raza. De acuerdo con su planteamiento, los órganos y partes del cuerpo se originaban independientemente unos de otros y se unían más tarde para formar los organismos que conocemos. Con el transcurso del tiempo, estas unidades de composición se unieron en combinaciones diversas, de las que con frecuencia resultan monstruos como bueyes con cara de hombre, que perecen y continúan pereciendo cada vez que surgen, pero algunas veces se obtienen por azar combinaciones coherentes y funcionales que sobreviven. La emergencia de las formas se da accidentalmente, no obstante, solamente sobreviven las que presentan un alto grado de coherencia interna que les da destreza, valor y agilidad. Empédocles tuvo el mérito de asociar la idea de descomponibilidad de los organismos en órganos y átomos con un principio de coherencia funcional entre las partes. Aunque la existencia de órganos animales independientes va contra la intuición, todavía hoy en día no dejamos de admirarnos ante la variedad de formas de vida independiente que se asemejan a órganos corporales, como las semejanzas externas entre hidras y tubos digestivos, corales y árboles branquiales, corales y cerebros, espinas de plantas y cuernos de escarabajos, etc. Para Empédocles existían dos fuerzas externas que movían la materia: el amor, que tiende a fundir en uno los cuatro elementos, y el odio, que tiende a separarlos. La tensión entre estas fuerzas mantiene el universo en un movimiento cíclico permanente. La evolución cósmica describe cíclicamente las siguientes etapas. 1. Fase inicial, cuando la esfera del mundo está dominada desde afuera por el odio y desde adentro por el amor. 2. El odio expulsa al amor disgregando los elementos y dejando el amor por fuera. 3. El amor penetra y desaloja el odio, reuniendo los elementos en el interior. En esta fase se forma la diversidad de especies animales por combinaciones fortuitas sujetas a la supervivencia de las más aptas. 4. Al reintroducirse el odio, se produce la diferenciación de las formas existentes. El mundo presente sería una fase avanzada de este proceso evolutivo que preserva las formas más aptas. Heráclito y Parménides. Heráclito defendió que el cambio o el movimiento son la esencia misma de la realidad. Se le recuerda por su sentencia: todo fluye, y no nos bañamos dos veces en el mismo río, porque ni nosotros ni el río permanecen inmutables. Somos y no somos al mismo tiempo. Por tanto, si el movimiento es la única realidad, la búsqueda de sustancias inmutables es estéril. La misma cosa son lo vivo y lo muerto, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo, ya que cada uno de estos, al cambiar, es el otro, y a su vez, este otro es, al cambiar, aquel. No es posible meterse dos veces en el mismo río ni tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado. A causa de la velocidad del movimiento, todo se dispersa y recompone de nuevo. Todo viene y se va. La sustancia primordial del mundo que explica el incesante devenir es el fuego. Pero el fuego de Heráclito pierde el carácter de elemento o materia inmutable para constituirse en un principio de actividad creadora. El filósofo de la impermanencia representó al cosmos como una llama que nunca se apaga, donde se intercambian todas las cosas, donde todo se produce, transforma y degrada. Asimismo, recurrió a la analogía con el comercio, proponiendo que la realidad es como un objeto tan preciado como el oro, que se intercambia por mercancías que se compran y venden. El cambio incesante entre las cosas y el fuego no implica que toda la realidad se reduzca al fuego.
así como el intercambio entre mercancías y el oro no implica que todo sea oro. Pero detrás de la impermanencia está la ley del cambio, hacia la cual se deben concentrar los esfuerzos de los filósofos. Este mundo, que es el mismo para todos, no lo han creado los dioses ni los hombres. Ha sido siempre, es ahora y será siempre eterno, que se enciende y apaga con arreglo a leyes. La ley universal o logos que gobierna el cambio se expresa en la fórmula. Lo opuesto une y lo divergente unifica. En otras palabras, de los contrarios surge la unidad y de la unidad surgen los contrarios. Es decir, que el principio creador requiere de la lucha, tensión y oposición permanentes. La unidad no está en la armonía, conciliación y anulación de la oposición, sino precisamente en el conflicto y la lucha permanente. Si el conflicto y la lucha entre contrarios desaparecieran, se perdería la posibilidad de evolucionar y cambiar. Esta ley universal del cambio permite que los fenómenos de la naturaleza no se interpreten de un modo absolutamente rígido, puesto que oscilan periódicamente entre dos extremos, día y noche, despertar y dormir, vida y muerte, etc. Heráclito sostiene que el logos es expresión de una ley cósmica o divina que todo lo gobierna, pero la divinidad no hay que buscarla en lo eterno e imperecedero, sino en el proceso evolutivo del cosmos, el cual por sí mismo confiere valor y significación. El gran Parménides, como lo llamaba Platón, 540 a.C., ocupa un lugar destacado en la historia por su afirmación: el ser es y el no ser no es, que lo indujo a concluir que el movimiento o cambio es imposible. El ser es uno, inmutable, estático, eterno, intacto, indivisible. El ser es uno. En caso de que hubiera dos o más, uno sería el que es y el otro no sería. No puede existir una mezcla de ser y de no ser. En otras palabras, el no ser no es y no puede unirse al ser simplemente porque no existe. Con razonamientos semejantes concluye que el movimiento no existe, porque la existencia del movimiento implicaría reconocer que el móvil es una mezcla de ser y de no ser. Pero como el no ser no es, el ser es inmóvil. En consecuencia, el movimiento no existe, es imaginario, ya que es absolutamente imposible concebir aquello que no es. La nada no es una cosa. El vacío no existe, y tratarla como tal conduce a incoherencias. Por lo tanto, los sentidos nos engañan, puesto que el cambio o movimiento es tan solo una ilusión. Lo único que puede ser real es una esfera bien redondeada, con la misma energía desde su centro a todos los puntos, porque no necesita ser algo más aquí y algo menos allí, porque ni está allí el no ser para evitar que alcance su igual, ni está allí el ser de modo que pudiera ser, más que el ser aquí y menos que el ser allí, no regenerada, imperecedera, total, única, inamovible, completa. Esta cita describe una situación que podría entenderse hoy en día como un estado de equilibrio termodinámico, más que un estado altamente probable o una meta hacia la cual tienden todos los procesos. Para Parménides, corresponde al único estado posible. Según Parménides, desde un punto externo, desde la óptica de la divinidad, las realidades de este mundo se perciben como atemporales y estáticas. Detrás del cambio aparente que perciben los sentidos existe una ley inmutable y estática. La razón conduce al descubrimiento de esta ley inmutable. Esta argumentación, en el fondo, nos dice que la explicación del movimiento lleva a dificultades insuperables, absurdos o a paradojas irresolubles. Si la ley del cambio que busca Heráclito fuera inmutable, la contradicción entre ambos quedaría resuelta. Pero mientras no se demuestre la existencia de una ley inmutable del cambio,
Estas dos posturas continuarán reeditándose en versiones aparentemente irreconciliables a lo largo de la historia. Por ejemplo, el antagonismo Einstein-Bergson en 1922. Se trata de dos ópticas antagónicas entre el externalismo y el internalismo, entre un Parménides que desde afuera percibe la constancia y la invarianza absoluta y un Heráclito que sumergido en el interior del mundo percibe solamente la transformación y el cambio.